vida de Pablo y sobre continuar con aquel viaje que estuvimos meditando hace unas semanas atrás, el segundo viaje misionero que emprendió Pablo. Un viaje que, bueno, la última vez que lo leímos, él estaba pasando por la ciudad de Éfeso, y aunque las personas le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? Así nos seguís enseñando. Él dice, no, yo tengo que seguir mi viaje, pero sí luego voy a volver. Y hoy vamos a ver ese momento donde él vuelve y está con ellos y lo que sucede a continuación. Y el motivo por el cual quiero traerte esta historia de Pablo y lo que va a pasar con él en este tercer viaje es porque hay algunas cosas que se identifican mucho con nosotros. Yo creo que todos nosotros, y te vuelvo a abrir mi corazón, nosotros como familia también, vamos haciendo planes hacia adelante, vamos mirando hacia el futuro y vamos planeando esto, bueno, en tal mes quiero hacer tal cosa, en tal momento voy a hacer esto, otro, reformas del hogar, viajes, diferentes proyectos que van apareciendo en nuestro corazón, y ahí vamos, los ponemos en las manos del Señor. Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿y si Dios tiene otros planes? Está bien, perfecto. Yo he planeado esto, le he pedido a su favor que Él bendiga esto que estoy planeando hacer, pero ¿y si Dios tiene otros planes? Si es que Dios quiere hacer otra cosa diferente a la que yo estoy planeando. Pablo vivió ese conflicto y por eso vamos a estar hablando de él hoy. Y aunque él se había pintado un cuadro en su mente para su propio futuro, la realidad es que Dios tenía otra cosa preparada para él. Ese es el corazón de lo que hoy quiero hablar. Así como Pablo, creo que también nosotros podemos aprender de él el tener una actitud de rendición delante del Padre, de aceptación a su voluntad y de prioridad, darle el primer lugar a los planes de él. Todo eso nos hace acordar una frase que dijo Jesús en cierto momento: Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Vamos a orar y meditamos un poquito en esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Gracias por traernos, por reunirnos, por darnos esta oportunidad de encontrarnos una vez más en el templo, a adorarte juntos. Gracias, Señor, porque esto fortalece nuestra fe, esto nos ministra, nos bendice, nos ayuda al estar juntos, el que tú estés con nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, gracias. En esta hora rogamos que sea el Espíritu Santo quien nos esté predicando, que nos esté enseñando, que sea Él quien esté tomando control de nuestros pensamientos, que todo lo que, Señor, quiera distraernos en esta hora sea quitado de nosotros. Señor, para que tu palabra la podamos recibir con claridad, con entendimiento, y que ella pueda dar mucho fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hagamos una breve panorámica de lo que fue este tercer viaje del apóstol Pablo. Él, en la Biblia vamos a encontrar 4 viajes de él. Ya hemos leído el segundo, ahora vamos a leer, hacer una panorámica de lo que fue su tercer viaje. Y dice el capítulo 19 de Hechos, versículo 1, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Dice el versículo 8, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se opusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistían diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Versículo 10.
Y esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Esto nos introduce en el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Si vos lees a continuación de este versículo 10 del capítulo 19, vas a ver muchas cosas fantásticas que sucedieron en la ciudad de Éfeso. No las vamos a ver hoy, pero sí te animo a que las leas, porque hay cosas sobrenaturales, cosas que hasta pueden parecernos graciosas. Bueno, un montón de cosas sucedieron en la ciudad de Éfeso. Pero llegó el momento donde Pablo entendió que tenía que seguir su viaje. Él era un misionero, estuvo 2 años y algo más, compartiendo el Evangelio. Ahora él entendía que tenía que seguir. Y Pablo, saliendo de la ciudad de Éfeso, va hacia una región que la conocemos bien. Él vuelve a visitar a las iglesias que ya había fundado en su segundo viaje. Va a la ciudad de Filipos, pasa por Tesalónica otra vez y va a la ciudad de Corinto otra vez, donde él estuvo predicando el Evangelio y una iglesia se formó allí y él ahora va a pasar un par de meses con ellos. Pero había algo en el corazón de Pablo que le decía que él tenía que estar en Jerusalén para cierta fiesta. Entonces, luego de estar un par de meses con los hermanos de Macedonia, de Grecia, él decide volver a Jerusalén. Y en ese retornar a Jerusalén, él pasa otra vez cerca de la ciudad de Éfeso. Y cuando pasa cerca de esta ciudad donde había estado tanto tiempo predicando, sucede lo siguiente, capítulo 20, versículo 17. Pero cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de ¿qué? De arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Y ahora estoy obligado por el Espíritu a ir ¿hacia dónde? A Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida, dice Pablo, no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverán a ver. Amados, estos últimos versículos le dan un giro totalmente diferente a la misión de Pablo. Por primera vez vemos a Pablo diciendo: bien, el Espíritu Santo me está obligando a ir hacia Jerusalén y lo que Él me está diciendo por todos los lugares que voy yendo es que lo que me espera en Jerusalén es algo malo, es sufrimiento, es dolor, ahí algo malo va a pasar. Y Pablo, en lugar de ir demorando el asunto y quedándose en otros lugares o viajando a otras regiones, él puso su mirada en Jerusalén y decidió obedecer a lo que el Espíritu Santo lo estaba obligando, en las palabras de Dios. ¿Cómo sigue el viaje de Pablo? Bien, en capítulo 21, versículo 4, llegan a la ciudad de Tiro, en Siria. Dice: desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Y esos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Él sigue más adelante en ese capítulo 21, llega a la ciudad de Cesarea, llega a la casa de un hombre que conocemos bien, Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos.
Aquel hombre a quien el Espíritu Santo lo lleva al desierto y se encuentra con un funcionario que iba leyendo el libro de Isaías y no entendía de qué era, y ahí él le predica de Cristo, se convierte, se bautiza, y cuando quiere ver el Espíritu Santo se lo lleva a Felipe y ya no estaba más ahí. Llega a la casa de Felipe, dice al día siguiente, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos y luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Versículo 14. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Y después de esto empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Ellos llegan a Jerusalén, Pablo se encuentra con la iglesia, está un tiempo allí, va al templo a ofrecer sacrificios y cuando está en el templo, él es arrestado y ahí comienza todo ese periplo de Pablo de sufrimiento, de dolor, que va a terminar con él en la ciudad de Roma, prisionero, esperando encontrarse con el César para argumentar su causa. Así termina el libro de los Hechos, con Pablo en ese lugar. Ahora, ¿por qué les traigo este panorama tan extenso de este tercer viaje de Pablo? Porque hay algo que es que golpea que es sumamente importante para nosotros entenderlo y asimilarlo. Y es que Pablo, él sabe perfectamente hacia qué va. Él sabe perfectamente, el Espíritu Santo le va dando testimonio y él sabe que lo que le espera en Jerusalén es algo malo. Y él no deja de ir hacia Jerusalén. Él no deja de avanzar obligado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros de eso que Pablo estaba viviendo? En primer lugar, esa expresión. Él tenía una fuerte convicción de que lo que estaba haciendo era porque el Espíritu Santo lo estaba obligando a hacerlo. Y cuando pensamos en esto, la palabra que a mí me viene a la mente es la de rendición. Pablo estaba completamente entregado, rendido a la voluntad del Espíritu Santo. Él podía haberse resistido a eso. Él podía haber tomado otro rumbo, él podría haber racionalizado la situación y decir, no, pero acá en Corintio me necesitan, así que me voy a quedar un buen tiempo para enseñarles, es mejor que yo esté libre porque puedo seguir predicando, quiero ir a España, quiero ir a otros lugares. Él podía haber racionalizado todo esto, pero no, lejos de toda razón lógica que podamos encontrar y lejos de toda la empatía que iba encontrando a lo largo del camino con todos los hermanos diciéndole no vaya, no vaya, no vaya. Aún así, a pesar de eso, Pablo estaba rendido a la voluntad del Espíritu Santo. Sin duda que él no estaba haciendo su voluntad ni estaba dejándose influenciar por otros, sino lo que prevalecía sobre él era la voluntad de Dios. Obligado por el Espíritu Santo. Otra cosa que él les dijo a los ancianos de Éfeso, le dijo, yo sé que lo que me espera ya es cárcel y sufrimiento. Ya sabía que lo que tenía por delante. Y la palabra que me viene cuando pienso en esto, no solamente es rendición, sino también aceptación.
Sin duda que la voluntad de Pablo, los planes de Pablo no eran esos, pero él estuvo dispuesto a aceptar la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad significaba tener que sufrir. Yo creo que en este punto seguramente te estás acordando de alguien que nos da un ejemplo idéntico. Y si no te lo digo, Jesús, en el huerto de Getsemaní. Él sabía perfectamente que le faltaban horas para ser arrestado y sabía que de ahí iba a ir a la cruz. Y en el huerto de Getsemaní, él le dice al Padre, Padre, si hay otra forma de que esta gente se salve, si hay otra forma, por favor, que pase de mí esta copa. La copa era símbolo de sufrimiento. Lo que Jesús está diciendo, si hay otra forma, Señor, que yo no tenga que sufrir, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús estaba aceptando la voluntad del Padre. Pablo estaba aceptando la voluntad del Padre. A nadie le gusta sufrir, pero estar de acuerdo en aceptar el sufrimiento, si es la voluntad de Dios, eso es un nivel de fe muy profundo. Amén. Entonces, Pablo siguió los pasos de Jesús y así como Jesús se rindió, aceptó, también lo hizo Pablo. Ahora, esta aceptación no nace de la resignación, sino que nace de qué? Nace de la confianza en que todo lo que viene de Dios es bueno. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y una tercera frase que dice Pablo allí a los ancianos de Éfeso que es importante. Él dice, mi vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que me asignó al Señor Jesús. Y así como dijimos que la palabra, las palabras que dijimos, la primera era, no se preocupen, se las digo de vuelta, rendición y aceptación. En este tercer punto es prioridad. Pablo puso por encima de las prioridades personales, él puso por encima los planes de Dios. Esto nos tiene que llevar a preguntar cuáles son nuestros intereses, qué es lo que tenemos como interés número uno, alcanzar comodidad en la vida, alcanzar, no sé, un estatus dentro de nuestra sociedad, o tener un continuo disfrutar de diferentes cosas, un placer. Pablo decía, mi vida no vale nada menos que la use ¿para qué? Para ocuparme de los intereses de Jesús. Entonces, estas palabras, rendición, aceptación y prioridad, son tres formas en que Pablo vivió el hágase tu voluntad de Jesús. Son tres formas prácticas en las que Pablo bajó a su vida el rendirse, el aceptar y poner como prioridad la voluntad del Padre por encima de la suya propia. Ahora, ¿por qué te traigo todo esto a colación? Porque esas tres palabras siguen siendo las marcas de una fe madura. Todos nosotros nacemos en Cristo y vamos desarrollando fe. Y a veces al principio nuestra fe, obviamente como un niño cuando nace, hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que necesitamos ser enseñados, hay muchas cosas que tenemos que ir desarrollando y también espiritualmente. Entonces, a veces nuestra fe es una fe bastante inmadura, por decirlo de alguna manera. Pero vamos avanzando a lo largo del tiempo, conociendo más a Dios, conociendo más a Jesús y la obra del Espíritu Santo dentro nuestro que nos va transformando. En algún momento deberíamos de avanzar de aquella fe inmadura hacia una fe madura. Y déjame decirte esto, ese avance no está garantizado por los años. Ya hace 10 años que estoy en la iglesia, pastor, ¿qué me va a venir a hablar a mí de una fe madura? Bien, si me estás diciendo eso ya, eso es una evidencia de que no tenés una fe madura. Entonces no va por los años, no va por el cargo que de repente la iglesia te otorga o la función que puedas hacer. Hay que desarrollar la fe y la fe se vuelve madura ¿cuándo? Cuando
cuando aceptamos la voluntad de Dios, cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y cuando ponemos por prioridad la voluntad de Dios. Quiero decirte algo, bueno, que vos estés hoy acá, eso me habla de que tus prioridades están bien enfocadas. No tenés por prioridad a Peñarol porque si no, no estarías acá. Y no tenés por prioridad tu comodidad porque tampoco estarías acá. Si estás acá es porque Cristo es tu prioridad. Y te felicito por eso. Aunque vamos a terminar a tiempo para que veas Peñarol, pero no te preocupes. Ahora, estas cosas son una marca de una fe madura y yo creo que todos nosotros debemos avanzar hacia esa fe madura e ir aprendiendo como Pablo a no resistirnos a la voz del Espíritu Santo, a tener esa capacidad de rendirnos a la voluntad de Dios, a aceptar su voluntad, aun cuando su voluntad de repente te hace pasar por situaciones que te provoquen alguna forma de dolor, y tener por prioridad, por encima de todas las cosas. No cuando tengo tiempo, no cuando puedo, no cuando me cae bien, no cuando tengo ganas. Tengo ganas, no tengo ganas. Y a muchos llevan su fe bajo ese concepto. Bueno, en algún punto tenemos que llevar nuestra fe un poquito más profundo en Dios. Y tengamos ganas o no tengamos ganas, obedecerle, acercarnos a Él, hacer su voluntad. Ahora, yo en esta noche quiero hacer algo práctico antes de terminar. Todavía no llegamos al final, pero antes de seguir avanzando, quiero darte un modelo de oración que nos va a ayudar a bajar a tierra este ejemplo del apóstol Pablo. Y para eso quiero invitarte a que leamos Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Esto también es una carta de Pablo a la iglesia que se había formado en la ciudad de Filipo. Y él les dice en el capítulo 2, verso 16, aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Déjame decirte algo antes de avanzar. La esperanza de la venida de Cristo estuvo muy presente, está muy presente en cada una de las cartas, en cada una de las enseñanzas de Pablo. Y es más, en algunas cosas que Pablo dice nos deja entrever que su esperanza era de que Cristo viniera inmediatamente, es decir, él esperaba estar vivo cuando Cristo viniera a buscar a su iglesia. Esa era su esperanza, su expectativa. Y él dice a la iglesia de Filipos, bien, preocúpense por su vida espiritual, así cuando Cristo venga y ustedes y yo seamos arrebatados con el Señor, entonces al ver que ustedes vienen conmigo también, eso me va a hacer sentir orgulloso en las palabras de Pablo, o vas a darme la satisfacción de saber que mi trabajo no fue inútil entre ustedes. Es eso lo que le está diciendo. Pero el versículo 17 introduce algo. El versículo 17 dice, sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Recuerden que Pablo está preso en Roma cuando escribe esta carta. La posibilidad de morir era muy real. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. ¿Qué vemos en estos dos versículos? En primer lugar, Pablo mantiene su esperanza de que Cristo volviera en cualquier momento y de que Él estuviera vivo cuando Cristo lo hiciera y de que Él y los hermanos de Filipo pudieran ser levantados al cielo con el Señor, encontrarse con Él e ir a la eternidad. Y Él decía, cuando eso suceda y yo vea que ustedes vienen conmigo, eso me va a poner muy contento porque me va a demostrar que mi trabajo entre ustedes no fue en vano. Recuerden que en Filipos Pablo la pasó dura, ¿verdad? Él fue puesto preso en la cárcel de Filipos,
Luego a la noche todo el terremoto, la conversión del carcelero. Las cosas no fueron fáciles para Pablo en Filipos. Fue perseguido por los judíos, lo siguieron persiguiendo a lo largo de todo su ministerio, es decir, pero el punto es que él esperaba, tenía esa expectativa de que Cristo viniera y que junto con él los hermanos de Filipo, y eso lo iba a hacer poner muy contento. Pero luego él cambia la escena y él dice, sin embargo, esto lo podemos entender como, si es que no va a suceder como yo estoy pensando, si es que, como dice a continuación, tengo que perder la vida, yo aún así me voy a alegrar. Entonces ahí Pablo pasa a la otra posibilidad. Él dice, yo deseo, el cuadro que me pinto es que Cristo venga y yo esté vivo y yo y ustedes nos vamos. Sin embargo, si eso no pasa, si yo muero acá en la cárcel, o si cuando Cristo venga yo no estoy vivo, soy de los que están muertos y serán levantados de entre los muertos para irme con el Señor. Si es que yo no estoy vivo como espero, aún así me voy a alegrar, lo voy a aceptar. No me voy a poner triste por eso, sino que me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Entonces vemos en estas palabras de Pablo que Pablo tenía un deseo, Pablo tenía una expectativa en su corazón, pero él manejaba esta posibilidad, que tal vez Dios tuviera otros planes. Él pensaba claramente que él se iba a ir con el Señor, que Cristo iba a venir en cualquier momento y que él iba a estar ahí, iba a tener esa experiencia de estar vivo cuando Cristo viniera. Pero manejó esta posibilidad y la dejó entrever en este versículo 17, que tal vez Dios tuviera otros planes, o que la venida de Cristo se demorara, y realmente se ha demorado. Ya han pasado 2000 años y seguimos esperando. Sabemos que va a venir y sabemos que la espera es porque la paciencia de Dios para que muchas personas se salven, pero un día Cristo volverá. Ahora, Pablo pensaba que la venida de Cristo iba a ser en su tiempo, en su generación, pero manejó la posibilidad de que Dios tuviera otros planes. Y eso no lo puso triste, ni lo amargó, sino que lo aceptó. Y él dijo, bien, si Dios tiene otros planes, yo me alegro con los planes que Dios tenga. Y amados, esto que acabamos de ver como un ejemplo, y que tiene que ver con lo que vimos de la aceptación, la rendición que Pablo tuvo frente a aquella voluntad a la que el Espíritu Santo lo estaba obligando, nosotros podemos llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Y la forma más práctica de mostrar esta aceptación, rendición, es cuando nosotros a través de la oración le decimos a Dios, Señor, yo tengo estos planes, me he pintado este cuadro para mi futuro, para mi trabajo, para mi economía, para mi familia, para mis hijos, y te ruego que vos bendigas esto. Vos lo podés hacer, vos sos el Dios todopoderoso, el Dios que tiene pensamientos buenos sobre nuestras vidas. Señor, yo te encomiendo todos estos planes, todos estos proyectos, todos estos deseos en mi corazón y ruego que tú los hagas realidad. Sin embargo, Dios, tal vez vos tengas otros planes. Tal vez vos tengas otras cosas preparadas para mi vida diferente a lo que yo estoy pensando. Tal vez tus tiempos sean diferentes a los míos. Y yo tal vez te estoy pidiendo cosas que no son. Entonces sí, lo que te pido es que me guíes hacia tu voluntad. Me des la paz de saber que estoy haciendo tu voluntad. Y me des la capacidad de entender que estoy haciendo tu voluntad. ¿Se entiende? Imaginémonos lo siguiente. Ahora lo vamos a hacer en una forma práctica y personal, cada uno de nosotros. Voy a poner un ejemplo, nadie se ruborice, ¿no? La miro a usted, pero nadie se ruborice, ¿ah?
Imaginemos que en alguna etapa de la vida alguien que está soltero dice, bien, creo que ya terminó el tiempo de mi soltería, ya creo que necesito, me gustaría, deseo, anhelo empezar a tener una relación de noviazgo, de amistad primero, si evoluciona al noviazgo y si evoluciona al matrimonio. Y empezamos a pensar, bien, tal vez conocemos a alguien o tal vez no conocemos a nadie, pero tal vez en algún momento vemos a alguien que nos dice, me gustaría que fuera esa persona. Y ahí vamos a Dios y decimos, Señor, yo quiero obedecerte a vos, quiero hacer las cosas de la manera que vos las has planeado. Señor, yo ahora estoy sintiendo en mi corazón que ha llegado el tiempo de empezar una relación amorosa. Y bien, mi corazón se ha inclinado hacia esta persona. Y Señor, yo te ruego que vos me ayudes a que nuestros caminos empiecen a cruzarse y empecemos a conocernos y de esa manera podamos empezar esto que hoy es solamente un deseo de mi corazón. Muchas oraciones se han hecho de esta manera. ¿Estamos de acuerdo conmigo, verdad? Ahora, acá viene la parte interesante. Sin embargo, Dios, tal vez no es el tiempo para vos todavía. O tal vez esta no es la persona para mí. Entonces, Señor, yo te ruego que sobre mi voluntad hagas la tuya. Te ruego que me des paz. Te ruego que el Espíritu Santo me guíe hacia el centro de tu voluntad para que en todo momento, más allá de mis deseos, lo que prevalezca sea tu voluntad. Si querés ponerte muy dramático, haces la oración de Jesús, ¿verdad? Decir, Señor, la copa, el enamorado, la persona, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y cuando nosotros llegamos a ese punto de entrega, hermano, de confianza en Dios, déjame decirte, hemos avanzado kilómetros en nuestra madurez espiritual. Porque es la oración que hizo Jesús. Acuérdense en que la voluntad del Padre es que vayamos creciendo hasta alcanzar la estatura de Cristo. Mirá dónde estás, haciendo la misma oración que hizo Cristo. No se haga mi voluntad, sino que prevalezca la tuya. No solamente le estás entregando a Dios tus problemas, tus desafíos, tus luchas. ¿Sabes lo que le estás entregando? Lo más valioso que le podés entregar, tu voluntad. Te estás rindiendo completamente a Él. Estás diciendo, Dios, yo tengo planes, yo tengo ideas, yo tengo objetivos que quiero alcanzar, Señor, pero tal vez, sin embargo, capaz que vos tenés otras cosas. Y yo te ruego que hagas tu voluntad, que prevalezca tu voluntad sobre la mía. Pedile paz en tu corazón, pedile sabiduría del Espíritu Santo, pedile auxilio para que el Espíritu Santo te lleve hacia esa voluntad del Padre. Pero siempre aceptando, rindiéndote y dándole prioridad a su voluntad por encima de la nuestra. Entonces, esto que parece algo muy sencillo, vamos a hacer una breve práctica individualmente cada uno de nosotros. Y si bien este tipo de oración tenemos que llevarla a todas las áreas de nuestra vida, para que podamos entenderla y tomarla como un modelo, pensemos en nuestro calendario, pensemos en aquellas cosas que hemos planeado de aquí hasta fin de año, hasta enero, febrero, todas aquellas cosas que de repente ya las tenés marcadas en tu calendario como actividades, como proyectos que querés realizar, que querés alcanzar. Estamos hablando de algún viaje, estamos hablando de alguna reforma, estamos hablando, no sé, algo que vos ya tenés agendado, que si yo ahora te dijera, che, tal día podés venir a casa a comer un asado, no puedo porque justo ese día planeé hacer tal cosa. Me vas a dejar muy contento, pero ¿está bien? Entonces, tomémonos 20 segundos para en una meditación interna pensar, bien,
Yo tengo planes de acá a diciembre, de acá a enero, de acá a febrero. Hay cosas que ya he marcado en mi calendario. Y cuando identifiques una, dos, tres cosas, pedirle al Señor que bendiga esa actividad. Decirle, Señor, yo estoy planeando ir a visitar a mis tíos en Chubut. Señor, te ruego que bendigas ese viaje, que me proveas el dinero, que cuando vaya el clima sea precioso. Es decir, lo que hayas planeado, tomate después unos segundos para ponerlo en las manos del Señor, pero no avances más de ahí. Solamente ponelo en las manos del Señor y luego te voy a guiar en una oración. ¿Está bien? Oremos, tengamos ese momento. Y ahora te invito a que, así con tus ojos cerrados, en la intimidad de tu corazón, puedas repetir las palabras de esta oración que voy a hacer ahora. Señor Jesús, he puesto mi calendario delante de ti. Todo lo que he planeado que ocurra y te he rogado que lo bendigas. Sin embargo, Dios, entiendo que tal vez tú tengas otros planes. En esta hora, Dios, te rindo mi calendario y te ruego que se haga tu voluntad. Ruego que me guíes a hacer tu voluntad y que aunque tenga que hacer cambios, tu paz esté en mi corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amados, esto es un modelo. Si lo logramos llevar a todas las áreas de nuestra vida, si lo logramos llevar más allá del calendario, de lo planificado, de las actividades, si lo lográs llevar a todas las áreas de tu vida, seguramente vas a ver la obra de Dios de una manera increíble. ¿Cuál es la seguridad que nos da hacer una oración de este tipo, donde estamos soltando el control de nuestra vida y se la estamos rindiendo al Padre? ¿Cuál es la seguridad que nos da esto? De que Dios nos ama y de que la voluntad de Dios sobre nosotros, ¿cómo es? Es perfecta. ¿Y qué más? Buena y agradable. Amén. Así que no hay forma de perder. Rendirse, aceptar la voluntad del Padre, ponerle ahí como prioridad. No hay forma como perder. Entonces, para terminar, una de las declaraciones más fuertes que hizo Pablo, que tenemos en nuestras Biblias, es esta, Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa lo que acabamos de hacer. Esa oración que hiciste refleja esta enseñanza. Ya no vivimos nosotros. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro, yo quisiera, pero Señor, no se haga mi voluntad, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo. Que se haga tu voluntad, que se cumplan los intereses de Cristo. No se trata de que Dios sea solamente un apoyo para nuestra vida, sino el Señor de ella para que Él viva y no nosotros. Y en esto Pablo no hizo más que reflejar la oración de Cristo en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la confianza que podemos tener que el mismo espíritu que sostuvo a Cristo, el mismo espíritu que sostuvo a Pablo, es el mismo espíritu que está en nosotros, sosteniéndonos, guiándonos, ayudándonos para que nuestra vida pueda ser una vida rendida completamente a la voluntad de Dios. Amén. Así que avancemos hacia ahí quiere el Padre que avancemos. Y empecemos a copiar ese modelo de oración. Empecemos a decirle, Señor, estos son mis planes, esto es lo que deseo, así quiero que se resuelvan los asuntos. Así me parece que las cosas tendrían que suceder y te ruego que lo bendigas y si es tu voluntad que lo hagas. Pero Señor, sin embargo, soy consciente de que tal vez tus pensamientos sean otros, tus tiempos sean otros, tu voluntad sea otra, tu camino sea otro. Así que Señor, frente a eso, esto es lo que tengo para decirte. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por eso. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por permitirnos meditar en la vida de Pablo, por meditar en el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Y Señor, en esta hora rogarte, Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a ir a ese nivel de fe, a ese nivel de confianza, donde no solamente te rendimos, Señor, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros deseos, sino que rendimos nuestra voluntad para que, Señor, tú tengas el control de todo nuestro ser. Padre, gracias por los hermanos que han llegado hoy. Ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, nos auxilie, que sea quebrado el poder de nuestro yo, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo sea viviendo en cada uno de nosotros. Señor, encomendamos esta enseñanza en tus manos, rogando que el Espíritu Santo traiga luz, nos la recuerde, nos la traiga a la memoria una y otra vez, Señor, para que podamos ir aprendiendo. Gracias, papá, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga ricamente. Gracias por haber venido en esta noche. Como te dije, terminé a tiempo, así que te va a dar tiempo para llegar a tu casa y prepararte para el partido. El viernes nos vamos a reencontrar otra vez como iglesia con los jóvenes, ¿verdad? ¿A qué hora? 18 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar para celebrar el culto al Señor. Y a las 20 horas, 19:30 en adelante va a estar abierta la puerta porque queremos celebrar una fiesta para todas las familias, ¿sí? Todas las familias de la iglesia. Van a haber juegos, van a haber tiempo de cantar también, ¿verdad? Karaoke. Y también va a haber una rica cazuela de matambre, ¿verdad? Así que te invitamos a venir a disfrutar esa noche. En los grupos de WhatsApp está cómo poder colaborar con esto. No va a haber un ticket, pero podemos colaborar de diferentes maneras. Bueno, ahí podés enterarte de cómo hacerlo. Si no, le preguntas a mi señora cuando termine la reunión. Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Y bueno, que podamos juntos ir avanzando en esa madurez, alcanzando la estatura de Jesús. Amén. Y nos vamos cantando. Todos los reyes de la tierra que han oído lo dicho de tu boca, cantarán de los caminos de Jehová.